soy María José García y el día de hoy nos acompaña Jaime Andrés García, psicólogo egresado de la Universidad del Norte, quien nos contará un poco sobre la ansiedad en los niños en tiempos de COVID. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime Andrés García, soy psicólogo de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Bueno, Jaime Andrés, y cuéntanos, primero que todo, ¿es posible que los niños en esta cuarentena sufran de ansiedad? Efectivamente, los niños pueden sufrir de ansiedad debido al COVID-19 o a la pandemia que estamos presentando. La ansiedad en primera instancia es una dimensión del ser humano que nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias de la vida o a nuestros entornos. Sin embargo, actualmente en la pandemia los niños, como no pueden salir y hacer actividades de su vida diaria, como ir al colegio, jugar con los amigos, entretenerse con otras cosas, entrar en monotonía, eso muchas veces puede generar en ellos mayores niveles de ansiedad. Efectivamente, los niños pueden presentar ansiedad debido a la pandemia del COVID-19. A los niños entretenidos y más que todo en estos tiempos de COVID que estamos todos encerrados. Bueno, y cuéntame cuáles son los síntomas, más bien cómo nos damos cuenta de los síntomas de ansiedad en los niños. La ansiedad puede presentar en los niños efectos nocivos si esto no es controlado. Me explico. Porque muchas veces la ansiedad, como les comentaba anteriormente, puede también verse reflejada a través del comportamiento, agresividad, pataletas, etc. Pero generalmente cuando hablamos de niños, si esta ansiedad es muy elevada, entonces puede haber comportamientos que sean riesgosos, como por ejemplo una agresión física o violencia. Es decir, que los niños comiencen a romper cosas de casa. Claro, bueno, ya sabemos que hay que estar niños porque cualquiera de estos síntomas podría tener uno de los niños que nosotros podamos tener en nuestras casas, ya sean primos, hijos, sobrinos, entre otros que podrían ser familiares. Y me gustaría saber que me explicaras cómo explicarle a un niño pues la situación, en este caso que un niño tenga ansiedad, cómo explicarle a un niño que tiene ansiedad. Debido a la exploración que están teniendo en diferentes edades, diferentes tiempos, hay que explicarles la ansiedad como preocupaciones, cosas que pueden pasar en la vida y cosas que, como les decía al inicio, sirven mucho para adaptarnos a las circunstancias de la vida, para ir al colegio, para estar seguros en casa, para no contagiarnos del COVID y otras cosas más. Pero es importante también establecer límites, explicarle al niño que mira, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no, como por ejemplo no podemos salir a la calle si no estamos tapabocas, no podemos salir a la calle si no estamos con nuestras máscaras, no podemos hacer contacto con otras personas porque de esa forma vamos a preocuparnos, vamos a sentir mucha ansiedad y eso vamos a proteger a los niños si seguimos estas pautas. Fundamental en una familia o en personas que tengan niños a su custodia o muy cerca de ellos, porque imagina esta situación que estamos viviendo. Bueno, y ya para ir finalizando, ya que nos contaras, respondieras una pregunta y es que, ¿cómo evitar que le pase esto a estos niños? ¿Cómo evitar esta ansiedad en los niños sabiendo que estamos en una nueva realidad que no pase? La manera en que se puede evitar la ansiedad en los niños durante la cuarentena, hay muchas formas para poder hacerlo, pero principal hay que evitar lo que se conoce como el aburrimiento o la monotonía. Me explico. Muchas veces los niños manifiestan esta ansiedad debido a que están ya aburridos de estar siempre con las mismas actividades, mismos shows en televisión y lo quieren es cosas distintas para que de esa forma ellos puedan entretenerse con cosas distintas. Entonces, si es en cuanto a eso, lo que podemos hacer es parar un poco los juegos, jugar a cosas distintas. Siempre vamos al escondite, vamos a jugar ahora, por ejemplo, a la lleva. Ya no podemos, ya hemos hecho siempre estas actividades y tenemos cosas distintas. Juegos de mesa, vamos a hacer reglas distintas, podemos jugar parqués, jugar al ajedrez y otras cosas más, a las damas. Y a su vez podemos inventar reglas distintas, como un tipo de guerra, juegos con cartas, juegos de uno, juegos de Monopoly y muchos otros que les sirven mucho a ellos y a los padres también, para que ellos se entretengan, buscar shows distintos, que le encuentren el sentido y a su vez reducir esa ansiedad, prevenirla y que se encuentren más felices en casa. Muy bueno, ya todos estamos clarísimos de lo que puede pasar, lo que no puede pasar y cómo prevenir esta ansiedad en estos niños hoy en día que estamos en pandemia. Muchas gracias, Jaime Andrés, espero verte pronto, hasta luego.
buenas tardes, soy María José García y el día de hoy nos acompaña Jaime Andrés García, psicólogo egresado de la Universidad del Norte, quien nos contará un poco sobre la ansiedad en los niños en tiempos de COVID. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime Andrés García, soy psicólogo de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Bueno, Jaime Andrés, y cuéntanos, primero que todo, ¿es posible que los niños en esta cuarentena sufran de ansiedad? Efectivamente, los niños pueden sufrir de ansiedad debido al COVID-19 o a la pandemia que estamos presentando. La ansiedad en primera instancia es una dimensión del ser humano que nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias de la vida o a nuestros entornos. Sin embargo, actualmente en la pandemia los niños, como no pueden salir y hacer actividades de su vida diaria, como ir al colegio, jugar con los amigos, entretenerse con otras cosas, entrar en monotonía, eso muchas veces puede generar en ellos mayores niveles de ansiedad. Efectivamente, los niños pueden presentar ansiedad debido a la pandemia del COVID-19. A los niños entretenidos y más que todo en estos tiempos de COVID que estamos todos encerrados. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son los síntomas? Más bien, ¿cómo nos damos cuenta de los síntomas de ansiedad en los niños? La ansiedad puede presentar en los niños efectos nocivos si esto no es controlado. Me explico. Porque muchas veces la ansiedad, como les comentaba anteriormente, puede también verse reflejada a través del comportamiento, agresividad, pataletas, etc. Pero generalmente cuando hablamos de niños, si esta ansiedad es muy elevada, entonces puede haber comportamientos que sean riesgosos, como por ejemplo una agresión física o violencia. Es decir, que los niños comiencen a romper cosas de casa. Claro, bueno, ya sabemos que hay que estar niños porque cualquiera de estos síntomas podría tener uno de los niños que nosotros podamos tener en nuestras casas, ya sean primos, hijos, sobrinos, entre otros que podrían ser familiares. Y me gustaría saber que me explicaras cómo explicarle a un niño pues la situación, en este caso que un niño tenga ansiedad, cómo explicarle a un niño que tiene ansiedad. Debido a la exploración que están teniendo en diferentes edades, diferentes tiempos, hay que explicarles la ansiedad como preocupaciones, cosas que pueden pasar en la vida y cosas que, como les decía al inicio, sirven mucho para adaptarnos a las circunstancias de la vida, para ir al colegio, para estar seguros en casa, para no contagiarnos del COVID y otras cosas más. Pero es importante también establecer límites, explicarle al niño que mira, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no, como por ejemplo no podemos salir a la calle si no usamos tapabocas, no podemos salir a la calle si no estamos con nuestras máscaras, no podemos hacer contacto con otras personas porque de esta forma vamos a preocuparnos, vamos a sentir mucha ansiedad y eso vamos a proteger a los niños si seguimos estas pautas. Fundamental en una familia o en personas que tengan niños a su custodia o muy cerca de ellos, porque imagina esta situación que estamos viviendo. Bueno, y ya para ir finalizando, ya que nos contaras, respondieras una pregunta y es que, ¿cómo evitar que le pase esto a estos niños? ¿Cómo evitar esta ansiedad en los niños sabiendo que estamos en una nueva realidad que no pase? La manera en que se puede evitar la ansiedad en los niños durante la cuarentena, hay muchas formas para poder hacerlo, pero principal hay que evitar lo que se conoce como el aburrimiento o la monotonía. Me explico. Muchas veces los niños manifiestan esta ansiedad debido a que están ya aburridos de estar siempre con las mismas actividades, mismos shows en televisión, y lo quieren es cosas distintas para que de esa forma ellos puedan entretenerse con cosas distintas. Entonces, si es en cuanto a eso, lo que podemos hacer es variar un poco los juegos, jugar a cosas distintas. Siempre vamos al escondite, vamos a jugar ahora, por ejemplo, a la lleva. Ya hemos hecho siempre estas actividades y tenemos cosas distintas. Juegos de mesa, vamos a hacer reglas distintas, podemos jugar parqués, jugar al ajedrez y otras cosas más, a las damas. Y a su vez podemos inventar reglas distintas, como un tipo de guerra, juegos con cartas, juegos de uno, juegos de Monopoly y muchos otros que les sirven mucho a ellos y a los padres también, para que ellos se entretengan, buscar shows distintos, que le encuentren el sentido y a su vez reducir esa ansiedad, prevenirla y que se encuentren más felices en casa. Muy bueno, ya todos estamos clarísimos de lo que puede pasar, lo que no puede pasar y cómo prevenir esta ansiedad en estos niños hoy en día que estamos en pandemia. Muchas gracias, Jaime Andrés, espero verte pronto, hasta luego.